Buenas tardes, aquí de nuevo haciendo un esfuerzo con mi voz, pero yo pienso que mi voz debe hacerse oír por aquellos que ya están muertos, que creyeron haber vivido la verdad y fueron engañados. Víctimas de esta organización o de otras de tipo similar no solo son aquellas personas que han muerto, sino aquellas personas que han sufrido persecución, como se persiguieron a los testigos de Jehová en Malawi, porque solo había un partido en ese país africano y para comprar la comida había que tener una tarjeta del partido político del gobierno de entonces, y solo un partido político había. Y los testigos de Jehová, por la neutralidad que les implantó en su cerebro los líderes de la Watchtower, iban a la cárcel, pero no compraban la tarjeta. Vemos que para esos señores es evidente que ellos no han vivido en carne propia lo que el testigo de Jehová común ha vivido. No han sufrido la cárcel, ni vejámenes, ni hambre. Quizás en un tiempo sí, y pasaron a tomar ahora una grande posición y en una zona confortable. Las personas nos volvemos insensibles porque lo tenemos todo: comida, ropa, quien nos haga los quehaceres domésticos, y nosotros sin pagar ni un centavo, sin mover una sola de nuestras manos, porque lo hacen otros con el dinero de otros, ni siquiera con el nuestro. Y esto es esclavitud originada por manipulación mental en mentes débiles, que no solo son propios de las personas que pertenecen a la secta de los testigos de Jehová. Hay otras religiones como la secta Mun, la cientología, la Iglesia Mundial de Dios, cuyo fundador, Herbert Armstrong, decía que él era el que tenía el Espíritu de Dios y el único que se comunicaba con Dios. Igual dicen los líderes de la Watchtower. Y así la Iglesia Católica en su tiempo decía que los únicos que tenían el poder de interpretar la palabra de Dios y de leer la Biblia y en el idioma latín eran los sacerdotes, los obispos, el clero de la Iglesia Católica. Esto no es un ataque a ninguna iglesia, a ninguna religión, a ninguna organización. Es una lucha contra la manipulación, contra las sectas, contra la manipulación mental. Exclusivamente con la de los testigos de Jehová, porque es allí donde tengo yo mi experiencia. Fui bautista, no fui víctima de control ni manipulación mental. Sí fui víctima de la imposición de la religión en mi niñez debido al fanatismo de mi madre. Fui llevada al bautismo en esa religión para complacer a mi madre. Pero a la religión de los testigos de Jehová yo llegué por mi
espontánea voluntad en un estado de vulnerabilidad, creyendo que así me serviría como la ayuda que yo estaba buscando al problema intrafamiliar que yo estaba atravesando. Entonces, hay otras víctimas, como les decía antes. Voy a hablarles en específico de una víctima que menciona, dos víctimas voy a mencionar. El señor Raymond Franz, que fue miembro del cuerpo gobernante, que para que los que no son testigos de Jehová entiendan, el cuerpo gobernante podemos asimilarlo, hacer una comparación como una junta directiva de una empresa o una corporación, y tiene sucursales en diferentes países del mundo. Y estas sucursales tienen congregaciones en esos países del mundo, en muchas ciudades, en muchas zonas rurales también, que se llaman congregaciones, y sus edificios son salones del reino. Congregaciones o congregación es un equivalente a la palabra eclesia o iglesia, que hoy la asociamos con un edificio. Entonces, un anciano es un equivalente a un pastor o a un sacerdote. Un siervo ministerial podemos compararlo con un monaguillo, una persona que anda con los micrófonos en el salón del reino, dándole la oportunidad para comentar a alguien que levantó la mano en las reuniones de los testigos de Jehová. Existen los superintendentes de circuitos que tienen a cargo supervisar un conjunto de congregaciones. Estos tienen mayor poder que los ancianos, y los ancianos más poder que los siervos ministeriales. Y así cada quien en su rango tiene acceso a información privilegiada. Voy a hablarles que el señor Raymond Franz fue expulsado de la Watchtower porque su conciencia no le permitía seguir apoyando la falsa enseñanza de la doctrina de los testigos de Jehová, que no tenía ninguna base bíblica conforme él lo estudió. Y según él, le movía en su corazón a lástima, a angustia, a piedad, a una serie de sentimientos que no podía soportar ver gente en la ignorancia, en la pobreza, mujeres maltratadas, mientras en la Watchtower, en la sede central de la Watchtower, la vida es diferente. Es una verdadera esclavitud para los que trabajan ahí, pero para los miembros del cuerpo gobernante, la vida es color de rosa, y pocos hablan en contra para no perder el estatus y el placer que a muchos les provoca el ejercer poder sobre los demás, que es propio de los seres humanos y que no es bueno. El señor Raymond Franz escribió 2 libros muy valiosos. Uno se llama Crisis de Conciencia. A él lo expulsaron. La política de la expulsión fue más refinada, más brutal, cuando él renunció. Lógicamente, porque podríamos decir que renunció un pez gordo, una persona de alta leva, de alta corbata, de alto cuello, de alto sombrero, de una grande posición.
en la Watchtower y que él anduviera propagando la verdad, lógicamente la gente le iba a creer. Escribió Crisis de Conciencia. Ha sido editada y la versión ha sido revisada. Este señor fue otra víctima, porque casi a los 60 años de edad se enfrentó a vivir sin nada. No sabía otra cosa más que predicar y trabajar en el comité de redacción, porque tienen varios comités de redacción, el de publicación, el de distribución de las publicaciones que ellos escriben, y participar en las reuniones. Entonces, cuando tomó la decisión de irse de allí, yo lo admiro porque salió con una mano adelante y la otra atrás. Y salió a cortar el césped, como decimos en Nicaragua, a cortar la grama. Así literalmente como lo escribe en su libro, Crisis de Conciencia. ¿Se imaginan ustedes una persona sin ganar ninguna pensión en la organización celestial, la que aprueba Dios, la que dirige nuestro Señor Jesucristo? No paga ni un centavo a los que han trabajado 40, 50, 60, 70 años allí. No les paga. Ya están viejitos, van a morir a sus casas sin nada. Y el sistema inicuo de Satanás, como le llaman ellos, a todo lo que no es testigo de Jehová, les otorga pensiones. Y este señor a sus 60 años tuvo que ir a ganarse la vida para mantener a su esposa. Pero escribió ese libro que ha ayudado a muchos a abandonar la secta. También escribió otro libro que se llama En busca de la libertad cristiana, de 865 páginas, y está gratuito en PDF, lo pueden ver. Tiene muchas experiencias que conmueven y que las creemos porque solo, como repito una vez más, los únicos que hemos estado dentro de la secta sabemos cuando una persona dice la verdad, porque conocemos el lenguaje, las expresiones, el tono que se usa dentro de la organización y las recomendaciones, entre comillas, que son órdenes bajadas para los miembros o asociados de la organización. Paso a leerles una de las historias que me conmovió mucho y espero que ser fácilmente audible para ustedes. Recientemente hablé por teléfono con un hombre que cuando era joven tuvo un historial académico excelente. Él rechazó oportunidades académicas al dejar la escuela secundaria. Él se hizo precursor y años más tarde sirvió en la Central Internacional en Brooklyn, Nueva York. Después de dejar la oficina central, llegó a ser superintendente de circuito y más tarde superintendente de distrito. Él se casó con el tiempo y tuvo hijos. Encontró un empleo en una empresa nacional y le fue muy bien. Sin embargo, cambios de personal en la dirección pusieron en peligro su trabajo. Y él dijo, a los 50 años, sin título, sin nada de ninguna educación, lo que se ha convertido en algo necesario en muchas empresas en su campo de trabajo, se dio cuenta más seriamente que nunca las consecuencias de poner confianza
implícita y plena en un sistema religioso y de someterse a sus presiones, de haber llevado puestas las anteojeras, es decir, como los caballos que solo tienen que ver de frente porque los distrae otra cosa que vean, y de haber mirado solo a ese sistema que se ponía delante de él. Cuando era miembro del cuerpo gobernante, cuenta Raymond Franz, me hizo un miembro del personal de la oficina central, Ken Pulsifer, quien había sido superintendente viajante antes de entrar a formar parte de la organización de la oficina central. Llegó a mi oficina un día y le expresó su preocupación por los jóvenes en la organización. Y le dijo: apremiamos a nuestros hombres jóvenes a que emprendan el precursorado. El precursorado es un privilegio, le llaman ellos, es un cargo que le motiva, una meta espiritual que motiva a la organización, a todas las personas para que hagan. Antes dicen que eran 150 horas, no me imagino ese tiempo. Después eran 70 horas y 35. Ahora, como nadie quiere trabajar para eso, muchos están despertando. Dicen que ahora bastan hasta 15 minutos para ser precursor. Entonces él le dice: vienen a Betel. Betel son los muchos lugares donde están esclavizados muchos jóvenes y muchos señores que cuando ya son ancianos los sacan a la calle. Muchos lo hacen, el precursorado. Más tarde se casan y viene un embarazo y tienen que dejar Betel porque la organización no les permite. No, aquí embarazos no se permiten. Vaya afuera a buscar qué hacer con su chihuín, con su cipote, con su chavalo, con su chamaco, como se dice en varios idiomas de habla hispana. Entonces ellos tienen que encontrar empleo, pero no están equipados para un trabajo bien remunerado y se ven obligados a trabajar por lo que quieran ofrecerles. Imagínense, a regalar su trabajo, por haberles regalado su trabajo gratuito a la organización que Dios aprueba. Además de otros gastos, deben pagar las facturas de hospital, porque en muchos países sabemos que la salud no es gratuita, no es pública, es privada. Continúo. Las circunstancias severas ponen tensiones severas en el matrimonio, que a menudo está todavía en su proceso a ajustarse. Dijo que sentía que no hacíamos bien con los jóvenes al desanimarles para que preparasen genuinamente para afrontar la vida en el mundo de hoy. Yo solo pude concordar con él, dice Raymond Franz, pero no veía ninguna esperanza de que la organización cambiara el punto de vista. O sea, que estaban viendo las consecuencias de que los jóvenes no estudiaran, pero la organización, insensible, no cambiaba la sugerencia, o sea, la orden de que no estudiaran. Continúo. Durante una gira en relación con una serie de asambleas de la Watchtower en Oriente, en la parte oriental de Estados Unidos, en 1971, uno de los participantes en la gira era una mujer muy atractiva que habían conocido hacía unos años, yo y mi esposa. Me di cuenta que caminaba con una cojera notable y cuando le pregunté a un amigo, me dijo que era debido a una enfermedad que sufrió y que le afectó la cadera. Cuando pregunté si hubiera sido posible alguna solución médica, el amigo dijo que sí, que los médicos querían practicarle una intervención quirúrgica, pero que ella la pospuso. Y le preguntó: ¿y por qué? Y la respuesta fue: bueno, ya sabes, 1975. Para los que no saben, 1975 fue otra de las profecías fallidas de los testigos de Jehová, que dijeron que en el 1975 sería el fin del mundo. Y sabemos que no ocurrió.
Entonces esta mujer yo la menciono porque es otra víctima de la secta. A estas alturas tal vez ya debe de estar muerta esta señora, pero por una creencia falsa antibíblica de que el fin del mundo venía en 1975, lo cual no tiene fecha. Jesucristo dijo: ni los ángeles del cielo, ni el Hijo del Hombre saben ni el día ni la hora en que sería ese fin del mundo, la señal del Hijo del Hombre en que iba a venir. Solo sabemos que va a venir con estruendo, con esplendor y gloria. Solo eso es lo que sabemos. No sabemos fechas, no sabemos que vayan a haber señales turbulentas, nada de eso. Sin embargo, vean lo que sucedió. Su pierna afectada era ya algunos centímetros más corta que la otra. El año 1975 llegó y pasó, pero el estado de esta mujer permaneció ahora sin solución. Estos no son más que muestras de miles de casos similares. Incluso aunque actualmente la organización no está anunciando una fecha específica para la solución final a todos los problemas, la afirmación continua de estar perpetuamente al mismo umbral del nuevo orden afecta la actitud de las personas hacia el modo de resolver los problemas. Ofrece una visión distorsionada de la realidad. Ahora voy a leerles otro caso de una pobre mujer que estaba casada con un siervo de congregación, con un superintendente de circuito. Un superintendente de circuito que fue víctima de la sujeción sutil, subliminal, decimos ahora, porque se nos muestra de forma sublime, atractiva, como nada peligrosa, como la miel a las moscas. La miel atrae a las abejas y caemos como víctimas. Otras personas no lo son porque su mente es muy fuerte o quedan razonando y permanecen allí sin que nada les afecte. Continúa el relato. Pienso en una mujer de la zona de los Estados Unidos, cuyo marido provenía de una familia cuyos miembros estaban entre los asociados más antiguos de la Watchtower de esa zona. Él llegó a ser superintendente de congregación y uno de los pilares en la comunidad de testigos. Murió de repente a una edad mediana. Él había confiado siempre en las aseveraciones de la organización sobre la cercanía del fin y nunca permitió que los intereses materiales recibiesen una importancia muy seria. Cuando murió, no quedaba absolutamente nada para que su esposa se pudiera mantener por sí misma. Y ella, a los 50 años, se vio obligada a buscar empleo, prácticamente como una cuestión de supervivencia. Obtuvo trabajo en una residencia que requería vestir uniforme. Sus turnos de trabajo eran próximos a algunas reuniones, a reuniones de congregación, o a los cultos o a las misas, según la religión. Ella llevaba puesto el uniforme un día en esas reuniones. Ella notaba que aunque levantaba la mano para comentar regularmente, por alguna razón
no se le daba la oportunidad de expresar su comentario. Cuando preguntó, los ancianos le informaron de que era debido a que ella llevaba el uniforme, que se consideraba como vestimenta no apropiada. Ya ven, otro caso. Es más importante cumplir la regla que cumplir con la vida. Sus muchos años de servicio y los de su esposo, la dificultad que afrontaba como viuda, parecía no contar. Esta es otra víctima de esta organización. Lo cuenta un miembro del cuerpo gobernante, uno de los que estuvo en la cúpula. No estamos hablando del portero de las oficinas centrales. No estamos hablando del jardinero. No, uno de los miembros. Sobrino del cuarto presidente de la Watchtower, Fred Frantz, considerado el oráculo, el erudito, el sabelotodo, el creador, el pulidor de la doctrina de los testigos de Jehová, que fue copiada de los segundo-adventistas, después cambiada por Russell, después manipulada por Rutherford a sus conveniencias, después por el señor Nathan Knorr, luego Fred Frantz, el más erudito, Lyman Frantz, el sobrino de él, y ambos estaban en el cuerpo gobernante cuando Lyman Frantz vivió su expulsión. Estos son casos de los años 50, años 71, como les leí, y el libro lo escribió el señor Lyman Frantz en los años 90, y esta es la segunda edición de En busca de la libertad cristiana, la segunda revisión en 2007. Hay algo con lo que discrepo con este señor, a pesar de que respeto mucho la libertad y valentía que tuvo para dejar la organización, dejar el estado de confort en el que estaba y dedicarse a escribir su experiencia. Y es que él dice que no considera bueno que haya personas, en este caso como nosotros, que hagamos activismo contra la religión de los testigos de Jehová. Entonces digo yo, a todas las personas les respetamos su libertad de pensar, pero como dijo nuestro Señor Jesucristo, si estas personas no alaban, las piedras mismas van a hablar. Él está en contra de la gente que busca sacar provecho denunciando a la religión. Yo también estoy en contra de eso. Eso es deshonesto. Mi interés es evitar que las personas seamos violentadas en nuestra dignidad como seres humanos, que nuestro intelecto no sea ofendido y que evitemos casos groseros como estos. Vimos el caso, o oyeron el caso de la señora que tenía un problema en su cadera y no se operó porque
se tragó el cuento de que venía el fin del mundo. En 1975, pasó 1975 y ella quedó cojeando con su problema de cadera, porque se hizo más corta. Una víctima, no. Todos queremos vernos bonito. Eso es parte inherente en nuestros genes. No queremos vernos con defectos, ni en nuestro rostro, ni en nuestro cuerpo. Y negarle a esa persona la oportunidad, pues es también una consecuencia de la manipulación mental, de creer en algo que no es real. Y el otro caso de la señora que quedó viuda a los 50 años, siendo su esposo una persona que dedicó toda su vida a la organización. La abandonaron a su suerte, a él, porque ya anciano salió al mundo a buscar trabajo y no había trabajo para él, para la necesidad de la empresa, que era alguien con preparación académica. Y él vio esa necesidad y se murió y no le dejó nada a su esposa, porque todo lo dio para la organización. Y la esposa, a los 50 años, ir a trabajar. El libro no lo dice, pero yo deduzco que a trabajar de trabajadora del hogar, haciendo los quehaceres domésticos del hogar y con uniforme. Y a la hora de llegar a las reuniones no tenía tiempo de cambiarse el uniforme y quería comentar en las reuniones de los testigos de Jehová. Es que se lee una publicación, un párrafo, y ya están las preguntas formuladas y el que quiere participar levanta la mano y contesta. Y a ella no le daban la oportunidad de contestar de hacer un comentario basado en lo que se leyó y se preguntó. Y ella preguntó por qué. Es porque su ropa que anda no es la apropiada. Vamos, la regla vale más que la vida. Así es esta organización que nos despoja de nuestra identidad, de nuestra dignidad y de nuestra capacidad de pensar. Siempre voy a estar repitiendo esto porque la repetición queda inculcada, grabada en la mente, baja al corazón y la ponemos por hecho. No nos dejemos manipular, usemos nuestra mente, pensamientos de los demás, analicémoslos si son provechosos para nosotros, si son creíbles, si son prácticos, si son aplicables. Y les digo, personas como Raymond Franz, a quien respeto mucho, considero que él todavía tiene el síndrome de estar atrapado en la organización, porque aunque está en contra del activismo, yo considero que no debemos callar, de quedarnos con brazos cruzados. No todos tenemos la oportunidad de leer libros y de explicarlos de manera más rápida, ni tenemos acceso al internet para ayudar a los demás. Cada quien puede hacerlo, pero de una manera respetuosa. A mí, en lo particular, hay canales que no
no me gustan. No voy a decir el nombre por respeto, pero donde se habla de una manera grosera respecto a los ancianos y a los testigos de Jehová como personas estúpidas y como borregos, como burros a los que dirigen. No, eso no me gusta. No creo que es adecuado ni usar palabrotas. Es rico usar las palabrotas, yo lo digo, pero si queremos que esto sea respetuoso, respetable, nosotros debemos encargarnos. Y aprovecho contestar un comentario de una persona que me escribió hace 45 horas más o menos. Me dice que hay que olvidar el pasado y que no, de manera indirecta, pues me dice que no continúe pues con esto de estar haciendo estos canales. Pero yo, como dijo Jesucristo, si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y palabras de Jesús, ¿verdad? Sabias. Y ahora unas palabras que las escribió no sé quién. Quien olvida el pasado está condenado al fracaso. Gracias.